Bueno, vamos a hablar hoy sobre la discriminación de la lengua, que es un tema muy debatido y un tema muy controversial. Nosotros tenemos unas cuantas preguntas en el cual vamos a responder dependiendo de la opinión de cada uno, que puede ser diferente o puede ser similar. La primera pregunta es, ¿Debemos exigir el aprendizaje de una lengua originaria, lenguaje de señas, en escuelas y universidades? Bueno, yo sí estoy de acuerdo de que sea exigido para que las personas, más que todos los peruanos, valoremos nuestro idioma natal, porque el español no es nuestra lengua materna, por decirlo, ¿no? Porque en el Perú, por ejemplo, hay pocas personas, o yo creo que ninguno de nosotros sabemos quechua o aymara o otra lengua así, ¿no? Y para que cada uno valore más y se sienta más relacionado con nuestro país, debe ser exigido. Claro, el Perú es un país que tiene idiomas, no sé, multilingüismo. Claro. sí, pero yo creo que, bueno, yo generalmente no estoy de acuerdo porque no debería estar exigido en las escuelas o en algún otro tipo de institución porque no es un tema ya general en, por ejemplo, nosotros que estamos en la universidad estudiamos y nos enseñan el curso de inglés, por ejemplo. ¿Por qué? Porque es un idioma internacional en el cual nuestra idea es salir de aquí y tener negocios en diferentes países. Entonces, el idioma que nos va a servir para ello no es el aymara o no es el quechua, obviamente que son nuestros idiomas natales, pero no nos va a servir, sino el idioma que nos va a servir es un idioma nuevo y extranjero para poder hacer más negocios y, no sé, tener un mayor progreso, creo, ¿no? Bueno, de mi parte yo pienso que no debe ser exigido, pero sí debe ser enseñado porque con esas lenguas nativas o originarias se puede aprender más fácilmente las otras lenguas. Por ejemplo, el francés, porque el francés está compuesto por sufijos prácticamente de una sola palabra, tanto como el quechua. Y para ellos prácticamente se les hace mucho más fácil aprender otros idiomas. Claro, estoy de acuerdo, porque el multilingüismo es un idioma de nuestros antepasados. Es una lengua madre prácticamente. Exacto. Es cultura. La segunda pregunta es, ¿Debemos exigir el aprendizaje en castellano estándar en todas las escuelas de aprendizaje regular? Yo pienso que sí. Yo también. Para que pueda haber una comunicación más general, Más formal, prácticamente, sí. Como para que sea estándar, para que sea un castellano bien escrito, bien hablado, bien estructurado. Y mejor entendido también. Claro, porque a veces tú con tu amiga Hablas con jergas. claro, yo Claro. también estoy de acuerdo, porque no es lo mismo hablar con una amiga o con una hermana que hablar con una persona que no conoces y que de repente cuando vayas a hacer un negocio o algo tienes que usar otro tipo de... un léxico Diferente. más formal, un léxico formal. más formal, ¿no? Yo creo que sí. Ya. ¿Debemos invertir en materiales educativos en lenguas originarias de señas? Yo pienso que sí también. Yo pienso también que sí, porque a veces, por ejemplo, en los colegios los profesores no están bien capacitados. Y a veces las personas que tienen discapacidad como audiovisual o los mudos, los ciegos, como que ellos sufren un poco Al entender una lengua y encima que sea diferente prácticamente. en todos sitios, no solo en el colegio, sino en la universidad, a veces en los estacionamientos y muchas cosas así, ¿no? Claro, sobre todo esto se da en las provincias nada más, en los distritos. Claro. Yo creo que de repente, no estoy tan de acuerdo, porque de repente, o sea, para no generar ese tipo de problemas, yo creo que sería una buena idea hacer instituciones para personas con discapacidad de poder hablar o escuchar y como que para que su aprendizaje sea mayor y sea más fluido, o sea, se concentren solamente en ellos, porque en un colegio normal, o sea, no se van a concentrar tanto en ellos, sino en los, por no decir,
en los que no tienen esa discapacidad, ¿me entiendes? En cambio, si hacen instituciones especialmente para ellos, como que se dedican más a ellos y eso, ¿no? Tiene mucho más atención. Claro, Tiene pero mucha eso más sería, atención. por ejemplo, más acá en Lima, pero en provincia, por Es muy ejemplo, difícil que se dé. es muy difícil de que solo se haga un centro donde sea especialmente para personas discapacitadas y tiene que tener varias áreas, porque no solo todos van a ser ciegos, mudos o no sé, o con otra discapacidad. Y ya sería una discriminación, mejor dicho. También, pues, Claro. están separando Claro. prácticamente. Por eso Pero no es- es separarlo por discriminar, sino es separarlo para que tengan una mejor, un mejor aprendizaje, claro, ¿no? pero Claro. eso sería más que todo acá en la capital, pero en provincia yo creo que para generar, porque son menos el porcentaje de personas discapacitadas, por decirlo, tiene que ser los profesores o los docentes capacitados. Ya. La tercera pregunta. Debemos fomentar el uso de lenguas originarias o lenguaje de señas en espacios públicos como hospitales, comisarías e instituciones educativas. Yo creo que definitivamente sí, o sea, Yo también. porque en cualquier lado, hospitales, instituciones o lo que sea, deben, por ejemplo, en la televisión, en las mañanas o hasta el mediodía o en las veces que den las noticias, siempre debajo en la pantallita, en la parte derecha, sale una señora hablando en señas lo que están Claro. diciendo en la noticia. Claro, pero son muy pocos los que promueven eso. Claro, son muy eso pocos sí. nada más. Claro, por ejemplo, en otros países sí, por ejemplo, Una señal. en Francia, Una señal. una señal de estacionamientos en francés, en italiano, en En inglés y en inglés español. y en español. En dos O sea, lenguas como- diferentes. porque tú te vas a un sitio que no entiendes, como que te sientes incómodo porque no vas a saber a dónde irte, ¿no? Claro. Y por eso. Porque hay algunos hospitales que en la capital, acá en la capital y también en la sierra, que su letrero de salida está en inglés y los que viven ahí no lo entienden. Claro. Es algo difícil Claro. que ellos entiendan esa lengua prácticamente. Yo creo que sí, Yo entonces recuerdo también. deberíamos promover más eso, así que sí estamos de acuerdo. Ya. Entonces, por- Otra pregunta. Debemos exigir que las empresas contraten hablantes bilingües de castellano y una lengua originaria o lengua de señas. Bueno, yo creo que sí, porque a veces la mayoría viene de provincia, por decirlo, porque dicen que en Lima vienen a buscar cosas nuevas, ¿no? A mejorarse y todo eso. Y los de provincia no hablan de la misma manera que de acá, porque tienen su jerga, su dialecto, y a veces como que no se pueden relacionar muy bien porque no se entiende, al menos que tenga un personal capacitado para que se encargue de eso, ¿no? Y tenga buena relación y todos. O también, por ejemplo, hay empresas que quieren llegar allá a provincia y vender algo o comprar algo, porque de provincia mayormente viene todo. Y creo que les va a ayudar bastante a relacionarse con las personas y todo eso. Aquí hay una mejor comunicación también, claro. Yo creo que, o sea, también ellos, o sea, las personas que hablan lenguas nativas también deberían, si vienen a Lima a querer mejorar o algo, también deben poner de su parte porque en una empresa a veces existe la discriminación de lengua y eso todo el mundo lo sabe, todos lo sabemos y creo que si nosotros queremos mejorar deberíamos tratar de aprender la lengua que hablan en Lima, o sea, el tipo de... el acento, el dialecto. Entonces yo creo que también deberían poner de su parte para poder seguir y tener oportunidades en Lima. Claro. Siguiente pregunta. Debemos exigir que las comunicaciones legislativas sean transmitidas y traducidas por intérpretes de lenguas originarias o lenguas de señas. Yo pienso que todos estamos de acuerdo en eso. Claro, así como comentabas de América Televisión, creo, de lo que pasa haciendo señas. Claro, por ejemplo, bueno, en el TV, Perú la constitución no es en quechua. Por ejemplo. Hasta Google tú buscas y existe todo En para quechua. buscar en quechua, pero en el Perú no existe eso. Como Con que, el Congreso. claro, por ejemplo, en el Congreso una congresista discriminó a otra porque empezó a hablar en quechua y dijo que se indignó porque dijo que cómo te van a expresar en quechua, que eso no hablaban la mayoría, ¿no? Y cosas así. Y por ejemplo, en el Perú sí no se valoran mucho las lenguas
nativas, las lenguas que son de nosotros. Y yo pienso que también en cada televisora debe haber un programa que sea un único programa de quechua o con otro tipo de lenguas para que puedan aprender un poco también y para que también la gente se sienta identificada un poco con sus raíces, porque hay gente que no desea o que no quiere hablar su propia lengua porque no la entienden o se burlan. Claro, sobre todo porque sienten vergüenza, o sea, así supieran, pero sienten vergüenza y ya. Claro, porque yo creo que acá, bueno, todos, su familia, de todos no son de Lima. La de algunos sí vienen, su abuelita, su tatarabuela, quieran o no, vienen de provincia y a veces como que ellos sí saben y ellos también se sienten mal al no expresar lo que son prácticamente. Yo creo que sí, o sea, de alguna forma u otra, como dice mi compañero, debería existir algún tipo de un programa, que sea un programa que pongan acerca de los idiomas nativos que deberíamos quizás no saber y aprendernos perfectamente, pero deberíamos conocer y qué tipo, porque ahorita, por ejemplo, si nos preguntamos cuántos tipos de lenguas hay en nuestro Perú, no sabemos, no tenemos ni idea. Entonces yo creo que sí sería una buena idea de que al menos en Perú hagan un programa dedicado a eso y poder identificarnos un poco más, porque el mismo medio de comunicación hace de que nosotros discriminemos esos idiomas, porque o sea, no nos inculcan lo que deberíamos en realidad saber, no nos inculcan lo nuestro, sino al contrario, o sea, nos hacen ver lo que no es, ¿entienden? Entonces, eso pues, más que todo. Debemos dedicar tiempo de transmisión de contenido en lenguas indígenas a través de medios de comunicación masiva como televisión, radio, etc. Bueno, en el canal 7, bueno, él me informó que había un espacio, pero como que bien Media hora. chiquitito, De que era de solamente media media hora. hora, que hablaba de las lenguas. Yo creo que así como con el canal 7, todos los canales deben hacer eso, inculcarnos y tomar conciencia. Porque a veces los niños, por ejemplo, en el colegio, viene un niño de provincia a estudiar acá, como que lo discriminan, le dicen de cosas por hablar así, ¿no? Piensan que las lenguas originarias Son no malas. sirven prácticamente, o son como de una categoría baja. Pero lo que no saben es que eso es tan, como hice hacer una comparación con el francés, es casi lo mismo, no tienen ninguna diferencia. Lo que no saben es que vienen de nuestros ancestros, sobre todo. Aparte es muy cierto cuando mencionaron que para ellos podría ser más fácil aprender nuevas lenguas porque, o sea, ellos no solamente saben, aparte del castellano, sino saben otros idiomas que tienen una diferente forma de hablar, cosa que nosotros todavía no sabemos. Creo que recién apenas estamos con el español, el inglés y como que a veces a algunos se nos complica el inglés, imagínense ellos que saben más idiomas que nosotros, entonces como que no sé, deberíamos inculcar también aprender Pero más. son idiomas fuera del Perú, que es el inglés, francés. Claro. Idiomas extranjeros. por ejemplo. Exacto. Y bueno, ¿Qué opinan ustedes de las preguntas que hemos hecho? Y bueno, esta es la opinión de cada uno de lo que piensa. este es un trabajo de el curso de Realidad Nacional y Globalización, un debate sobre la lengua de nuestro Perú y queremos que ustedes sepan y conozcan nuestras opiniones porque es un tema muy controversial Tenemos que hacer y universidad. Sobre todo para reflexionar también. Claro. ¿Qué opinas tú respecto a la discriminación lingüística que se da en el Perú? Pienso que la discriminación lingüística está mal porque no podemos burlarnos de nuestra propia lengua. Hay un montón de lenguas, ¿no?, que se habla en el Perú y pienso que se debería fomentar el aprendizaje bueno, más que todo que es del quechua. Debería ser libre, más no obligatorio, para que futuras generaciones puedan también conservar ese lenguaje, ¿no? Que nos identifica a todos como peruanos y que es una herencia que tenemos, que quizás es mucho más valiosa que los restos arqueológicos. Pienso que se debería escribir y hablar
para poder, ¿no?, siempre tenerlo presente y sea un orgullo, ¿no?, y poder identificarnos y llevarlo por todo el mundo, ¿no?